Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental. El día de hoy, en este episodio, me acompaña mi papá. Papá, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, mi papá, aparte de ser mi papá, es pastor. Lleva más de 20 años de ser pastor. Sí. Y toda tu vida sirviendo también en iglesia, como líder. Claro. Sí. Sí. Entonces, queremos tocar un tema que es altamente sensible en la comunidad monoparental y no digamos en la tradicional iglesia evangélica y también católica, porque también tienen sus ideas y sus reglas bien definidas. Esa es la realidad. El tema que queremos hablar hoy es el tema del divorcio. Y tal vez yo, para abrir, te quiero contar algunas anécdotas que ha vivido gente que conozco o que yo mismo viví y después pues que lo abordemos. Esa es la razón por la cual estamos hablándolo. Por ejemplo, tengo una amiga que por muchos años dejó de ir a la iglesia porque ella se sentía marginada, ella se sentía que no se sentía parte del grupo de jóvenes, ni tampoco el grupo de matrimonios, ni tampoco el grupo de nada. O sea, y cuando los pastores predican, también sus ejemplos siempre van enfocados a papá y mamá, la familia como papá y mamá. Entonces ella decía, yo no soy esa familia. O sea, no soy esa familia. No importa la razón por la cual yo no estoy en esa familia. Entonces se sentía ofendida o marginada o que no pertenecía a ningún grupo. Y entonces se apartó por muchos años de Dios y de la iglesia. Uh-huh. En mi caso personal, me pasó, por ejemplo, que yo conocí, después de divorciarme y todo, conocí varios grupos o comunidades de jóvenes adultos cristianos. Y en algunos de ellos yo me sentía, primero, el bicho raro, ¿va? Porque era de los pocos o el único que tenía hijos. Y segundo, sí me sentía que si yo me le acercaba a algunas de las señoritas, o bueno, sí, señoritas, pero ya no tan pequeñas, de verdad, estamos hablando 30 para arriba, como que no, con él no, porque ya se divorció, entonces ya cometió pecados y está mal, y me sentía marginado. Inclusive llegó al punto en que uno de los líderes de ese grupo un día me sentó y me dijo, mira, vos tenés prohibido salir con las señoritas de este grupo, porque ellas no pueden salir con un divorciado. Y entre mí, o sea, de verdad, me dolió, me ofendí, y entonces me llevó a mí a explorar un poco más el tema bíblicamente, porque dije, no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. De verdad, no estoy de acuerdo. Entonces, por eso te invité. Sé que sos mi papá, sé que lo viviste en primera fila también, porque no me enseñaste eso, no me criaste para que yo me divorciara, o sea, no estaba en mi chip. Pero aquí estamos, hablando del divorcio, un divorciado, con un pastor. Y que somos papá y hijo. Cabal, eso iba a decir yo. Ajá, entonces, tal vez esa es la importancia, porque sí me han escrito, por ejemplo, ahorita estamos lanzando un evento y una mamá me escribe, mira, es que yo no me siento parte de nada. O conozco muchas mamás solteras que con su ex esposo eran líderes de matrimonios en la iglesia, eran ancianos de la iglesia. Conozco otro que era pastor de una iglesia y la ex esposa agarra sus cosas y se va con otro hombre a Estados Unidos. Y el pobre se queda en shock tratando de ser pastor, que ya no, o sea, de verdad, complicado. Uh-huh. Entonces, es una situación que se da y que a veces no hemos abordado. Pero hoy queremos abordar desde la perspectiva bíblica. Entonces, dale, contanos un poquito. Bueno, gracias por invitarme y gracias. El tema indudablemente es álgido, es muy sensible y hay muchos criterios alrededor del divorcio dentro de la iglesia, bastantes de ellos pues tratándose de basar en la Biblia. Creo que a primera instancia, aunque creo que eso lo vamos a abordar después, pero a los ejemplos que dijiste, yo diría como pastor de una iglesia evangélica que deberíamos de alguna manera reconocer que no hemos podido abordar el tema. O sea, no lo hemos podido... es una situación... Un tabú. Es una situación, en muchas iglesias es un tabú. Que no logramos abordar bien, ¿verdad? Entonces a veces lo abordamos desechando, rechazando, poniendo reglas como la que te dijeron a ti.
Otras no decimos nada porque no sabemos qué decir. Y otras, hay una postura, y quizás con eso vamos a empezar, una postura tradicional en la iglesia basada en el libro de Mateo, unas palabras de Jesús cuando le preguntaron acerca del divorcio. Y la postura tradicional yo la dividiría en dos partes. La parte que, a menos que sea por adulterio o por una inmoralidad sexual, nadie se puede divorciar. Esa es una postura. Y es la tradicional. Y luego la siguiente, derivada de esta, es que el que se divorcia no se puede casar otra vez. Okay. Y entonces en las dos tenemos conflicto, y en las dos creo que no hay un sustento realmente y profundamente bíblico, ¿verdad? Y eso es importante porque cuando uno está divorciado, te cuestionas. O sea, claro. hay personas que se cuestionan, ¿y será que me puedo volver a casar? ¿Será que es bíblico que me pueda volver a casar? Porque ese pasaje habla de adulterio. O sea, si me vuelvo a casar, estoy adulterando. Sí. Entonces, pero no es así. No, yo sé, pero la gente como solo saca de contexto un pedacito, claro, y no sabe a qué pasaje se está refiriendo Jesús también y por qué le hacen la pregunta. Entonces, a veces uno se siente juzgado, se siente marginado. Uno sí. mismo. O sea, ni siquiera tenés que hablar con un pastor, sino que, sí, no, yo ya me divorcié, no me voy a volver a casar porque... Entonces, como tú decís, creo que lo podemos dividir en dos el episodio de hoy. Uno es si bíblicamente estás fundamentado el divorciarse o no y bajo qué circunstancias. Creo que esa sería la primera pregunta a responder. Y la segunda es, bueno, ya estoy divorciado. ¿Me puedo volver a casar? ¿Sí o no? Sí. Y quizás una tercera para finalizar es cómo la iglesia debiésemos de apoyar o de abordar a las personas divorciadas. O sea, yo creo que con ese podríamos cerrar, si te parece. Entonces, arranquemos. Bueno, el pasaje lo tengo aquí, es Mateo 19, del 3 al 9. Y yo quisiera que ustedes, tú y los que están viendo, noten esto. Dice el pasaje, algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Eso es muy importante. Y le preguntaron, noten la pregunta, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No le preguntaron cuáles son los motivos para divorciarse. Esa no fue la pregunta. Ni es pecado divorciarse o no es pecado. No, tampoco esa es la pregunta. La pregunta es si un hombre se puede divorciar de la mujer por cualquier motivo. Y ahorita vamos a entender por qué. Jesús, en su primera respuesta, pareciera que no responde la pregunta, sino que lo que hace es enaltecer y poner en su lugar al matrimonio, ¿verdad? Y se refiere a pasajes del Antiguo Testamento. Y dice, no han leído, está refiriéndose al Antiguo Testamento, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, eso está en Génesis, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo cuerpo, eso está en Génesis 2:24. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Entonces, el primer abordaje de Jesús fue poner en el lugar correcto el matrimonio. El matrimonio es una creación de Dios. El matrimonio no me lo inventé yo, ni una religión, ni una ley humana, sino es una invención de Dios. Sale del corazón de Dios. Como ellos no iban por ahí, sino que ya vimos al principio que lo que querían estos fariseos era que Jesús cayera, le repreguntaron. Antes de que lleguemos a la repregunta, es importante dos cosas que dijiste ahí. Primero, ellos no le están preguntando, o sea, lo están tentando, están tratando de que él se equivoque o que diga algo que a ellos les conviene. Que ahorita vamos a explicar por qué. Que vamos a explicar el contexto, pero eso es importante porque a veces decimos, no, que Jesús dijo tal cosa. Sí, pero ¿bajo qué contexto y en qué condiciones le estaban exponiendo? Correcto. O tratar de exponerlo, porque eso era lo que estaban tratando de hacer. Y segundo, darle la importancia al matrimonio. Sí. Porque su respuesta no fue responder a la pregunta. Fue darle lugar al matrimonio, y entonces creo que la primera postura de la iglesia bíblica es, tenemos que tratar de salvar el matrimonio. Sí, esa es la primera opción. Sí. No importa si hubo adulterio, si hubo abuso físico, abuso emocional, que está muy de moda también, ¿verdad? La primera opción es hacer un programa para tratar de salvar el matrimonio. Yo creo que la primera opción bíblica que está aquí es... así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces hay que procurar, luchar, enseñar, aconsejar, ministrar a la gente que está casada
para que este sea su prioridad. Y a la que no está casada, los solteros, enseñarles que si se casan, es bajo esta idea de Dios, ¿no? Y que Jesús está exponiendo aquí. Pero como ellos no querían eso, sino querían ver cómo hacían caer a Jesús, le repreguntan y le dicen, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa certificado de divorcio y la despidiera? Y ahí se referían a un versículo que está en Deuteronomio 24:1. O sea, no estaban hablando mentiras, porque es cierto. Y de una vez lo voy a leer para que tengamos el contexto completo. Dice Deuteronomio 24:1, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, fíjense, eso nada más dice, solo podrá despedirla si le entrega un certificado o carta de divorcio. O sea que no la podía despedir, desechar, sacar, patear, no. Tenía que seguir ahí. Tenía que darle una carta de divorcio. Hasta no tenerla. Pero por un solo motivo, que era algo indecoroso. Pero eso de algo indecoroso queda así un poquito ambiguo. Como muy a amplio. La interpretación de qué quiere. Muy amplio. Por eso la respuesta de Jesús. Oigan la respuesta de Jesús. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. En otra versión dice, por la dureza de su corazón. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto, miren la respuesta, por favor, miremos bien, analicemos bien. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Sí? Ok. En el contexto en el que están preguntándole a Jesús es en el pensamiento judío hebreo de ese momento, estaban pensando en Deuteronomio 24:1, habían dos posturas completamente diferentes, opuestas. Una era que algo indecoroso de Deuteronomio 24:1 era cualquier cosa. Le echas más sal a la comida, quemaba la comida, no me lavó bien la ropa, tiene mal aliento, lo que fuera. Echó mal la pasta de dientes, ronca. Sí, como lo dicen ahora, somos incompatibles. Entonces, cualquier cosa era motivo de divorcio. Esa era una postura. Y la otra era solo algo indecoroso, se refería a una inmoralidad sexual. Okay. Entonces Jesús está apoyando con su respuesta la segunda postura. La segunda postura. La segunda postura, de que algo indecoroso de Deuteronomio 24:1 se refería a una inmoralidad sexual. Pero noten cómo lo responde. Él dice, el que, excepto por la inmoralidad sexual, se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque esta postura liberal lo que hacían era, no me planchaste bien la ropa. Bueno, no planchaban en ese entonces, pero no me atendiste bien, entonces andate o aquí está tu carta de divorcio. Y se iba. Y me iba con otra. Y se iba con otra. Entonces está diciendo, el que hace eso está en adulterio. El que hace eso. El que se divorcia por cualquier cosa. Pero si el motivo del divorcio es inmoralidad sexual, entonces ahí sí le pueden dar una carta de divorcio y se pueden ir y casar con otra. No sé si ven la diferencia. Ahora, el asunto, si quieren, ¿va? Si quieren, y si no quieren tampoco. Ahora, el asunto es, también otra frase que quiero subrayar es donde dice, pero no fue así desde el principio. Dice, Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón, de su cabeza. Pero desde el principio no fue así. Otra vez está diciendo, miren, hay otras posibilidades. Antes de la carta de divorcio, hay otras posibilidades. Y la más importante es el perdón, es la reconciliación, es la restauración, es la búsqueda buscar ayuda, de ayuda. Trabajar juntos. Exactamente. El buscar de Dios, porque al final si yo encuentro a Dios, si yo conozco de Dios, y entiendo que yo le he fallado y le he sido infiel muchas veces a Dios, y Él me sigue amando, yo puedo perdonar una infidelidad. O sea, estoy en la capacidad de perdonar una infidelidad y de continuar con un matrimonio. O sea, si aplicamos el Padre Nuestro, que todos católicos y evangélicos no lo sabemos, perdona nuestros pecados o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo tendría que estar, si conozco a Dios y conozco su perdón hacia mí, tendría que estar en la capacidad de perdonar un adulterio a mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí mi infidelidad. Entonces, no estamos diciendo que sean infieles. No. Y que adulteren. Lo que estoy diciendo es que la capacidad deberíamos de tener esa capacidad cuando conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios. Exactamente. Entonces, una vez más, Jesús
a pesar de que ya está respondiendo la pregunta, basado en el contexto cultural de los judíos en ese momento, Ajá. él vuelve, en medio de toda la respuesta directa, vuelve a decir, recuérdense que el matrimonio, ahí está. Y el diseño es ese. El diseño es el matrimonio. Sí, sí. Pero igual responde cuál de las dos corrientes. Y esas dos corrientes siguen existiendo hoy. Sí. O sea, hoy miramos gente, como tú dijiste, que, ay, es que somos incompatibles. Sí. Y a los 6 meses se están divorciando. Ahora, digamos también, si vamos a un extremo, porque estamos hablando de cómo se ha manejado esto dentro de la iglesia, también a veces han habido extremos de decirle a las mujeres, por ejemplo, que son abusadas, que son golpeadas, que son abusadas de todo tipo, ¿no? Hasta sexualmente. Y se le dice, no, mire usted, aguante, porque Dios lo va a cambiar. Pero eso, miren, aquí no dice abuso y golpe o violencia. Es pero, como que digamos que en la Biblia dice no fumarás. Pero, no lo dice. Pero cae de su peso. Ajá. Aunque quiero agregar que en 1 Corintios 7:15 sí habla también que otro motivo de separación es el abandono. ¿Sí? Uh-huh. Si el esposo dice ahí, aunque ahí habla del esposo inconverso, te abandona, no procures seguir, sino déjalo, que se vaya. Uh-huh. O sea, está apoyando el divorcio, ¿sí? Bajo la circunstancia de abandono. Entonces, así literalmente está la circunstancia de abandono y la circunstancia de inmoralidad sexual. ¿Sí? Y para mí creo que hay una tercera, que lo dice este pasaje que leíste, que Ajá. es la dureza del corazón. La dureza del corazón. Porque para poder salvar un matrimonio, los dos tienen que estar en conexión con Dios y los dos tienen que ser humildes en su corazón y estar dispuestos a trabajar. Uh-huh. Pero si uno de los dos, su corazón es duro con Dios, y eso lo vuelve violento, lo vuelve abusador, psicológico, físicamente. O sea, esa dureza te puede llevar a esos extremos. Claro. Como también te puede llevar al extremo de que, no, me fuiste infiel, yo no, o sea, yo soy duro de corazón, no te perdono, me monto en que no te voy a perdonar. Y entonces la dureza del corazón no deja cabida a que haya una reconciliación, que es el plan que Jesús responde 2 veces en el pasaje. Claro. Entonces, sí, Jesús le da en el pasaje una importancia altísima al matrimonio en sí, y que ese es el diseño de él, y que es perfecto, pero que la dureza de nuestro corazón y el pecado, como lo es digamos, el adulterio o la inmoralidad sexual, lo arruinan, lo echan a perder. Uh-huh. Pero en sí no está diciendo que el divorcio es un pecado. El divorcio realmente es una consecuencia del pecado, de la dureza del corazón o del adulterio, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y en el contexto de Deuteronomio era no una salida, sí, era una opción permitida por la ley, ¿sí?, cuando se daba el adulterio o la dureza del corazón. Así es. O sea, sí era una opción que Dios les dio. Claro. Porque al final la Biblia lo dice, nacimos en pecado. Uh-huh. O sea, realmente nacimos en pecado. Es natural en el ser humano que caiga en alguno de estos, de todo lo que hemos hablado. O sea, hay alta probabilidad, si yo no me cuido, si yo no tengo una relación con Dios, hay alta probabilidad, porque esa es mi naturaleza. Pero eso no quiere decir que cuando caiga la solución es, ya estamos, pues. No, o sea, no es la primera. Ajá. En el principio no fue así. Hay opciones. Ahora, quiero abordar eso porque, digamos, los cristianos evangélicos por muchos años hemos sido enseñados a satanizar el divorcio y a incluirlo dentro del listado de pecados que no está. O sea, si buscamos todos los... Porque en la Biblia hay listados de pecados. Hay un montón de listados de pecados. En ninguna está el divorcio. En ninguna. Uh-huh. Es más, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Esdras 10 y 11, no lo voy a leer, pero ahí Dios le dice a su pueblo que se habían casado con mujeres extranjeras que eran idólatras y todo. Entonces, cuando restaura al pueblo y lo trae de regreso, porque acuérdense que Esdras es el libro de la restauración, uh-huh, de Israel, regresa, Dios les dice a su pueblo, si quieren léanlo en Esdras 10 y 11, que se divorcien de esas mujeres, que las dejen. O sea, Él los está mandando a hacerlo. Sí. En un contexto muy claro, puntual. Muy particular. Ajá, muy particular, ¿verdad? O sea, pero a lo que vamos es, o sea, estar divorciado es una consecuencia del pecado. Claro. Pero no es... una consecuencia dolorosa, difícil de abordar, que Dios no quiere que pasemos. Uh-huh. Por supuesto que no estamos como suavizando eso.
Pero lo que sí hay que ser claros Es que no es un pecado. Es que es una salida que la misma ley dejó y que Jesucristo aquí de alguna manera ratifica con su enseñanza, diciéndole, miren, si ustedes me quieren hacer caer, bueno, miren, aquí el punto es lo que matrimonio siempre. El matrimonio es primero y es lo que hay que buscar sostener hasta la última consecuencia. Pero si no se puede por la dureza de su corazón o por inmoralidad sexual, entonces den carta de divorcio. Si no dan carta de divorcio, Sí, o más bien, si dan carta de divorcio por otra razón, y se casan con otra, ahí sí están adulterando. Entonces ahí sí están pecando. Entonces ahí el divorcio sí se convierte en un pecado. No es el divorcio, sino el casarse con otra porque rechazó a la mujer anterior por banalidades, por cosas que no valen la pena. Porque no éramos compatibles. Sí. Así es. Ok. Entonces ahí abordamos, creo que los primeros 2 temas ya. No, el primero. El segundo un poco. Solo lo quiero complementar. Hay mucho, digamos, mucho tabú otra vez dentro de la iglesia evangélica hacia los hombres o mujeres divorciados o divorciadas. Y entonces se les ve como ahí sí que, como dijo tu amiga, no son de aquí ni de allá, ¿verdad? No caben en los jóvenes, ni en los matrimonios, ni en los adultos, porque son personas, digamos, tal vez no jovencitas, pero relativamente jóvenes, con hijos, algunos, otros quizás no, pero que tienen un pasado de haber estado casados. O inclusive como yo me sentí. O sea, yo me sentí marginado cuando te dicen no salgan con él porque él es divorciado. O sea, para un hijo de pastor que toda su vida ha creído en todo, o sea, te golpea. Claro. Y más cuando sabes que Dios es un Dios que te ama en misericordia, que puede restituir, que puede... A eso iba. O sea... Yo que conozco a Dios de toda mi vida y he tenido una relación con Él, que alguien que cree en Dios llegue y te margine de esa forma directa, de verdad, para mí sí fue un golpe duro. Me tomó un tiempo asimilarlo y tuve que trabajarlo delante de Dios para decir, yo no puedo vivir bajo ese criterio que alguien o que algunas congregaciones o iglesias tienen, porque entonces yo también me estoy haciendo de menos. Sí. Y si bien es cierto, yo probablemente fallé, tomé malas decisiones y consecuencia de eso estoy acá, divorciado, pero eso no quiere decir que yo si me vuelvo a casar voy a volver a hacer lo mismo. O sea, creo que alguien que ya lo vivió no lo quiere volver a vivir. Sí. Si realmente trabajó en él mismo, pues, o sea, claro, vas a querer, si lo querés volver a vivir, volver a casarte y todo, querés que sea una historia de restitución. Sí. Sí, digamos, quizás muchos lo basan en el aspecto de, digamos, si alguien queda viudo, entonces en la iglesia se le ve mucho más aceptable de que ese viudo o viuda se vuelva a casar, ¿verdad? A veces no tanto porque ya son viejos o viejas cuando se quedan viudos, ¿verdad? Pero igual hay menos ataque hacia eso, aunque son hombres o mujeres solas otra vez. Pero entonces es como un estigma. Yo creo que es como un estigma que se ha querido, ya se puso, es una etiqueta que se le ha puesto a los divorciados o divorciadas de que ya no se pueden casar y que Dios guarde mi hija o mi hijo se case con una o un divorciado, ¿verdad? Por supuesto que hay casos de casos y habría que analizar cada caso de caso, ¿no? Pero como vos dijiste, como tú dijiste, el punto de misericordia y de gracia de Dios no la podemos limitar. O sea, yo no puedo, o sea, el Jesús estando en la cruz, salva. Ahí mismo le dice a uno que había sido un empedernido ladrón, ¿verdad? La Biblia dice ladrón, no sé qué más hizo, pero por lo menos ladrón era. Los dos eran ladrones, pero uno se arrepintió y el uno creyó y el otro no. Y el que creyó, a pesar de que toda su vida vivió en pecado. Esa es la diferencia, que creyó y le pidió a Dios, le pidió a Jesús estar con él en el paraíso, estar con él, que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Entonces, no somos los pastores, ni es la iglesia los que debemos o los que debiésemos de decir quién es depositario de la gracia de Dios y quién no. O sea, porque entonces categorizo el pecado o entonces también discrimino, como vos te sentiste, discrimino a una persona sobre otra. O digo, bueno, es que la prostituta es más difícil que se convierta que el mentiroso y el narco es todavía más difícil que la prostituta. Entonces los empiezo a poner en
en orden y en categoría. Y entonces estoy minimizando el poder de Dios, estoy minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz, el poder de su resurrección y de su perdón sobre nuestras vidas. Claro, alguien puede decir, bueno, pero es que él ya era cristiano cuando se divorció, ¿sí? O sea... Lo era. Sí, o sea, entonces uno puede, o con el que contaste, que era pastor, ¿no? Pero a él no es que se divorció, lo dejaron. O sea, se quedó. La dureza del corazón de ella. ¿Y qué puede hacer él? Ajá. O sea, ni modo que... Claro, pero el punto es que entonces, como iglesia, creo que hemos entrado en un campo peligroso porque empezamos, o como pastores, digamos, a categorizar a la gente y entonces decir, este sí, este no. O sea, este sí puede recibir la gracia de Dios y este no. Y entonces ahí ya me meto a jugar a Dios y yo no soy Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a la palabra y la palabra me dice que la restauración de Jesucristo es completa, es total. El pueblo de Israel siempre, no siempre, pero la mayoría de veces regresaba a pecar, regresaba a la idolatría. Dios le hablaba, Dios le mandaba profetas, hacía milagros, los mandaba al exilio, después los regresaba y los restauraba. Ese es el caso de Esdras que les mencioné. Entonces vemos vez tras vez que nuestro Dios es poderoso, sí, también va a juzgar, también, pero también es amoroso y misericordioso. Y su brazo de misericordia aún está extendido sobre nosotros. Entonces, no podemos, digamos, desechar a alguien dentro de la iglesia. Ese es el punto. Y ahí entramos al tercer punto. Ajá, a ese íbamos. Porque al final yo, como papá soltero divorciado, me he sentido marginado, me he sentido que no formo parte de los grupos que existen en las iglesias. Y yo creo que también hay un temor por el cual las iglesias no han abordado a este sector. Uh-huh. Que si te recordás bien, cuando yo me quedé así, ya cuando se volvió a abrir la iglesia y todo y empezamos a ir presencial otra vez, yo un domingo te dije, mira, el 35% de la gente que viene a la iglesia es una familia monoparental o un hogar monoparental. Cierto. Y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, yo decía, o sea, el porcentaje es alto. Sí. Inclusive dentro de la iglesia, no digamos fuera. O sea, entre los que creen en Dios ya es un porcentaje alto, significativo. Y no hacemos mucho porque ellos se sientan identificados, parte, etcétera. Entonces, vengo yo y digo, bueno, primero, de ahí nace el monoparental. Claro. De ahí nace el monoparental. Sí. Y monoparental nace como un podcast porque si yo lo meto dentro de una iglesia, no cualquier iglesia está abierta a hacer un programa o a abrir un grupo para divorciados, porque entonces estás aceptando el divorcio. Sí. O sea, alguien extra, pero miren, en esa iglesia aceptan el divorcio. Entonces vamos ahí porque ahí todos nos podemos divorciar y seguimos siendo parte de la iglesia. Claro. Entonces, por eso fue que yo tampoco, aunque tuve un par de iglesias y me dijeron, mira, yo te doy las instalaciones. Pero yo inicialmente no nací dentro de una iglesia y creo que no voy a nacer dentro de una iglesia porque no quiero que categoricen a esa iglesia como la que acepta el divorcio. Pero sí hay que abrir un lugar, un espacio para las familias monoparentales. Sí. Porque el porcentaje es alto y nadie lo está abordando. Sí. O muy poco lo están abordando. Bueno, primera cosa que yo como pastor debo de hacer, por supuesto no puedo hablar en nombre de toda la iglesia, pero por lo menos en nombre personal y de algunos amigos que sé que piensan igual que yo, pastores, decir que debemos reconocer esa falencia. Esa es una falencia de la iglesia, ¿verdad? Cuando el hecho de experimentarlo yo como papá en la familia, a mí también me vino a abrir los ojos, me vino a abrir el entendimiento en muchas cosas. Y cuando tú me dijiste eso del porcentaje, yo me quedé pensando y y dije, sí, tienes razón, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo por esa gente, verdad? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los podemos integrar? Gracias a Dios, muchos se han integrado, ¿verdad? Y empiezan a servir en una cosa, en otra cosa. Sirven con los niños. Pero algo para ellos como tal no hay, ¿verdad? Tengo que aceptarlo, no hay. ¿Por qué? Porque hay un estigma. Y entonces es decir, esa iglesia acepta el divorcio. Y no es que aceptemos el divorcio, o sea, no es que lo promovamos, pues, pero lo que sí hay que aceptar es que hay divorciados dentro de la iglesia y que puede ser que hayan más divorciados dentro de la iglesia. Algunos ya llegan divorciados, otros se divorcian ahí,
Sí. Y eso es doloroso, ¿verdad? Eso es muy doloroso. Pero ¿cómo hacemos para que aunque lleguen divorciados o se divorcien ahí, se queden ahí y sigan buscando del Señor, sigan buscando a Dios, ¿no? Que es el objetivo de la iglesia, que tengamos esa posibilidad. Yo siempre he dicho que la iglesia es la comunidad que fuimos enseñados y diseñados por Dios para abordar el pecado y las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que abordó Cristo en la cruz. O sea, Él en la cruz fue a abordar el pecado, a pagar por nuestros pecados. Dar una solución al pecado. Exactamente. Entonces, y darnos una esperanza en medio de ese dolor. Y la iglesia es su cuerpo y es su representante en la tierra. Entonces estamos llamados, como dice la palabra, también dice que nos dio la palabra de reconciliación para hacer el ministerio de reconciliación. Y eso incluye a los divorciados, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que ni siquiera es un pecado, ya dijimos que es una consecuencia del pecado. Sí, pero es dura, ¿no? Es difícil de abordar socialmente y también ahora aquí lo estamos viendo más desde la perspectiva de iglesia. Y si lo miras como iglesia, la iglesia hace mucho esfuerzo cuando alguien pierde a un papá y se queda huérfano. O cuando me quedo viudo. O sea, en las iglesias hay programas de apoyo a la viuda, se apoya a los huérfanos. Porque de eso la Biblia habla, hay muchos pasajes muy puntuales que hablan de esos dos escenarios. Pero el quedarte divorciado, o el vivir un divorcio, una separación o un abandono, al final de cuentas, el trauma o las fases que llevas después son muy similares. Hay un duelo, aceptación, etcétera. Entonces, la iglesia tiene las herramientas. Sí. Tiene las herramientas, sabe cómo abordarlo. El problema es que no se hace algo dirigido. Ajá. Intencional y dirigido. Ajá. Sí, es cierto. Y por eso, bueno, yo sé que de ahí surgió Monoparental. Y nosotros, como tu mamá y yo, te hemos apoyado y te vamos a ir apoyando en esto. Sin embargo, yo también te dije ahorita para el evento que se está promocionando, yo te dije, mira, déjame invitar a la gente de la iglesia, ¿verdad? Porque yo quiero que estén ahí, yo quiero que reciban algo, que oigan algo. Y sé que están interesados, porque el tema es para exactamente alguien monoparental, hombre o mujer, ¿verdad? Y porque estoy consciente que como iglesia, como tal, como programa de la iglesia, no tenemos uno. Y también yo he ido analizando, digamos, cuando yo tengo el privilegio de predicar, de tratar de ser más incluyente en mis comentarios o en mis mensajes. Sí, no solo para los monoparentales, sino tal vez también los jóvenes a veces. Sí. Porque a veces nos dirigimos mucho al adulto, al casado, al papá e hijo, mamá e hijo. Que también hay, pues, o sea, tampoco los podemos sacar de la foto, pero también la Biblia es el mensaje del evangelio es para toda criatura, dijo el Señor, ¿no? Y toda criatura incluye monoparentales, divorciados, viudos, extranjeros, ¿verdad? Todos debemos ser incluidos. Entonces, hay que buscar también esas aplicaciones, digamos, o ejemplos hacia las distintas realidades. Lamentablemente, y vos lo dijiste bien, esta realidad del divorcio es cada vez más fuerte dentro de la iglesia, ¿verdad? Más porcentaje, pues, dentro de la iglesia. Que no quisiéramos que fuera así, por supuesto, que nos pone a reflexionar y a pensar también qué estamos haciendo. Cómo estamos enseñando y cómo estamos llevando los matrimonios. Exactamente. Pero también debemos de reforzar en la parte de matrimonio, como hizo Jesús en el pasaje que leímos, ¿verdad? Él abordó primero el matrimonio. Centrémonos ahí. Pero también... miren, esto fue por la dureza de su corazón, entonces el que no lo hace por esto está pecando, pero el que lo hace por esto, qué bueno que le vaya bien, ¿va? Pero debemos enseñarlo, ¿verdad? Debemos abordarlo. Creo que es un tema tabú, por eso lo quería hablar yo acá, invitar... Sí. La verdad es que había invitado a 2 pastores porque quería que hubiera un poco más de discusión. El otro no pudo venir por tema de tráfico en nuestro país. Qué raro. Pero gracias por haber venido a compartir el tema conmigo. No quería hablarlo solo contigo porque sos mi papá, pues. Entonces también puedes decir, estás sesgado. Sí. Pero yo sé que hay muchos pastores porque yo he hablado con ellos. He tenido a varios sentados acá. Entonces, el pastor que se viene a sentar conmigo a hablar de un tema de monoparental es porque sabe que hay una necesidad ahí.
Claro. que no estamos atendiendo como iglesia. Sí. Entonces he tenido a muchos pastores aquí invitados porque saben que algo hay que hacer. Sí. Y si Monoparental les puede servir a ustedes, pues que sea un canal que Dios use para bendecir la vida de la gente. Si ustedes no conocen a Dios, yo les puedo decir que ese es el camino, la verdad y la vida, y que es lo que les puede ayudar a realmente llevar una vida equilibrada en medio de las circunstancias o el dolor que están viviendo en este momento. No sé si querés decir algo para ir cerrando. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. El tema es profundo, hay más cosas que decir, hay más pasajes, porque estoy seguro que alguno va a decir, sí, pero no tocó el tema, el pasaje de Marcos y el de Malaquías, pero podemos abordarlo, ¿verdad? Podemos entrar a hablarlo, pero sí, el punto aquí no es no es irnos siempre con la enseñanza tradicional, de que tenemos que ir a la palabra y que la palabra nos revele esto, ¿verdad? Y que podamos también tener misericordia de la gente como Cristo la tuvo y la sigue teniendo, ¿verdad? Así es que... Y algo importante que aprendimos también hoy es que muchas veces en una prédica, independientemente del tema, sacan de contexto un pasaje y nos dan una enseñanza solo con una frase. Ajá. Y creo que realmente lo que hay que hacer es lo que hicimos hoy. O sea, entrar de lleno a qué dice el pasaje, cuál era el contexto, para realmente entender por qué Jesús respondió de la forma en que respondió. Y ver las preguntas que le hicieron. Es que a veces no vemos la pregunta. Y entonces la respuesta es a esa pregunta. Ajá. ¿Verdad? Entonces, interesante. Gracias por invitarme, hijo. No, gracias por compartir. Esperamos que haya sido de bendición este episodio para ustedes. Comenten si están a favor o en contra de lo que dijimos. Denle, no hay problema. Aquí podemos ampliar, discutir. Al final esa es la idea, que todos aprendamos y que aprendamos juntos de la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y espero que ustedes que son monoparentales no se sientan marginados, y si se sienten marginados o como se sientan mal, por favor busquen de Dios, busquen del Señor, porque ahí estoy seguro que van a encontrar la identidad que necesitan encontrar. Así es. Muchas gracias a todos por vernos. Que pasen un buen día, un buen tiempo. Bye. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.